gracia y verdad. Bienvenidos. Buenos días, amados hermanos, qué gusto es verles. A todos los que están en casita, buenos días, bienvenidos. Estamos ya comenzando este servicio. Los que están en casita, tomen su lugar y preparen su corazón. Y los que estamos aquí, pónganse sobre sus pies, por favor. Vamos a comenzar en esta hora también ya preparando todo lo que somos para exaltar, para adorar, para enaltecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Somos privilegiados porque podemos en libertad aclamar su nombre. Podemos reunirnos como familias en casa y aquí presencial y podemos levantar y en nuestras bocas podemos pronunciar su nombre. Él lo ha permitido, Él así lo ha querido. Hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Hemos sido creados para enaltecer su nombre. Y ciertamente muchos aquí hemos pasado por situaciones difíciles esta semana, pero Dios es fiel y se ha mostrado. Y ha mostrado el cuidado que nos tiene. Así que comience a orar, comience a presentarse. Su presencia ya está aquí. El Señor, el Rey, está delante de su pueblo. Este servicio no empieza sin que su presencia y su espíritu estén en medio de nosotros y en cada corazón que se guardó, que le buscó, que le lloró, que le imploró, que lo invocó en esta semana. Y de esta manera, amado Señor, queremos seguir, sabiendo que no son nuestras fuerzas las que nos tienen aquí, sabiendo que no son las acciones que nosotros hicimos, porque fuiste tú, Espíritu Santo, trabajando en cada uno de nosotros esta semana. Si hicimos algo bien, fue porque tú lo permitiste, Espíritu de Dios. Y que en esta hora podamos alabar y exaltar tu nombre como iglesia, como congregación. Que esta palabra que nosotros demos sea en una voz adorar tu nombre, glorificarte, exaltarte. Hemos guardado ofrenda para ti, Señor. Venimos de la manera correcta, conociendo nuestra condición de pecadores, pero reconociendo que tú eres un Dios justo y misericordioso, que nos perdona, que nos deja entrar al lugar santísimo de tu presencia y adorar con todo lo que somos tu nombre. Aún con nuestras debilidades, aún con nuestras fallas, aún con nuestros miedos, con nuestros temores, nosotros podemos llegar delante de ti y disfrutar de tu presencia. Que en esta hora disfrutemos de ti, Espíritu de Dios. A través de cada canto, a través de cada nota, podamos disfrutar de tu presencia. Y podamos afirmar a través de nuestras voces y de cada letra que se va a cantar que tú eres Dios, que tú nos amas, que tú eres el Rey de nuestras vidas, que tú te diste como sacrificio perfecto en esa cruz y que no hay nada que te detenga a ti, oh poderoso. Gracias por la oportunidad que nos das de alabar tu nombre. Gracias por la oportunidad de verdad y el privilegio que es estar aquí delante de tu presencia. No somos merecedores, pero tú nos dejas, Señor. Nos dejas proclamarte. Así que en esta mañana quiero empezar, antes de empezar a entonar los cantos, con un salmo, el Salmo 95, que dice así: Venid, aclamemos alegremente al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque el Señor es Dios grande y Rey sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir en esta hora que venimos a alabarle? Exalten en esta hora.
Entrégale a Él toda la gloria y toda la honra. Entrégale a Él todo tu amor, tu devoción, toda tu fe. Entrégale a Él todo lo que traigas en esta hora. Entrégate a Él y dale la gloria, pues Él es lo que siempre esperamos, lo que siempre anhelamos. Y dile, pues tú eres lo que siempre anhelé, lo que siempre yo soñé, me consume por dentro el quererte ver. Dile otra vez, pues tú eres lo que siempre anhelé, lo que siempre yo soñé, me consume por dentro el quererte ver. Dale las gracias, porque ciertamente Él es más de lo que esperamos. Siempre llega con más amor, siempre llega con más de su perdón, siempre llega con más de su gracia y su misericordia. No lo merecemos, pero henos aquí. Cada corazón aquí ha visto ese amor. Cada corazón aquí ha visto de esa gracia y su misericordia. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso en esta hora al Rey de Reyes? Gracias te damos, Señor, porque vino a ser el Rey de nuestra vida. Vino a ser el Rey de nuestro corazón, y por eso es que nosotros le adoramos y le exaltamos en esta hora. Gózate, iglesia, gózate en el Dios de tu salvación, porque Él es nuestro gozo, Él es nuestra paz, Él es nuestra alegría. ¿Cuántos pueden dar gloria al Rey en esta hora? Vamos a
muerte pudo detenerlo. Él llegó más allá y vive y reina en cada corazón que aquí le aclama, que aquí le alaba, que aquí le glorifica. Por eso Él es el León Cordero.
vidas. Nadie va a detener todo lo que Él conlleva en medio de nosotros, que es su amor. Ese amor que sin condición ha llegado a nosotros. Ese amor que aún nosotros no siendo justos ni merecedores, Él viene y nos justifica. Él viene a hacer en cada uno de nosotros lo que nosotros jamás podremos ser. Por eso en esta hora levantamos nuestra voz, levantamos nuestras manos y damos gracias. Porque ya lo decíamos al principio, somos ovejas de su prado, estamos en sus manos. Él no nos va a dejar, Él siempre va con lazos de amor a buscarnos. Su Espíritu en nosotros nos da el arrepentimiento que necesitamos. Porque nuestra condición es siempre ser malos, pero el de Él es dar amor sin condición.
su palabra: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Aún no somos lo que seremos, pero lo vamos a ver cuando Él venga. Pero Él nos revela su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, iglesia. Así que no dudes de que Él va a terminar lo que Él ha empezado en cada corazón. No dude tu corazón ni tenga miedo, al contrario, esfuérzate y sé valiente. Búscale, invócale, habla con Él, búscalo en su palabra, porque Él está celoso por nosotros. Él nos ama, iglesia. ¿Alguien podrá levantar sus manos y darle las gracias en esta hora? Celoso por mí, como un huracán su amor pega en mí, rendido debajo del peso de su viento y gracia. Cuando de repente eclipsas con tu gloria todas mis aflicciones, y me doy cuenta cuán bello eres tú y cuán grandes son tus amores. Oh, cuánto nos ama Dios. Oh, cuánto nos ama, cómo nos ama. Déjate abrazar por ese amor en esta hora. Deja que te abrace, te consuele, te dé fuerza. Él está celoso por mí, como un huracán su amor pega en mí, rendido debajo del peso de su viento y gracia. Cuando de repente eclipsas con tu gloria todas mis aflicciones, me doy cuenta cuán bello eres tú y cuán grandes son tus amores. Oh, cuánto nos ama Dios. Oh, cuánto nos ama, cómo nos ama Dios.
ojos atraídos a su amor. Si la gracia es como el mar, sumergidos estamos. El cielo toca la tierra con un beso empapado y mi corazón retona con violencia agitado. No tengo tiempo para remordimientos cuando veo nos ama, como nos ama, Él es nuestro premio y nosotros su porción por la gracia en sus ojos atraídos a su amor. Si la gracia es como el mar, sumergidos estamos. El cielo toca la tierra con un beso empapado y mi corazón retorna con violencia agitado. No tengo tiempo para remordimientos cuando veo nos ama, como nos ama, como nos ama, oh, Él nos ama, si nos ama, como nos ama, como nos ama. Oh, Él nos Iglesia, que podamos ver su amor, su gracia y su misericordia en cada paso que damos. Que podamos ver ese sacrificio de sangre que nos ha cubierto, que nos guarda bajo sus alas. Y que podamos dar gracias y vivir conforme a lo que Él quiere. Que no nos dejemos llevar más por lo que fuimos, porque Él es fiel y justo para perdonarnos de pecado y quitarnos toda maldad. Y que podamos ir de gloria en gloria, viendo su gracia en cada uno de nosotros. Que podamos compartir su palabra al que lo necesita. Que podamos compartir de ese amor, porque Él nos ama con amor eterno. Estamos terminando ya, así que lo que tenga que decirle, dígalo ahora. Está delante, cara a cara, frente a frente al Rey. Te damos gracias. Y recordemos que eso es el amor, que en eso consiste. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dígale una vez más. Si nos
proclamar, hemos podido proclamar de ese amor, que tú eres Rey. En esta hora nuestro corazón no solo viene a adorar y exaltar, también quiere escuchar tu palabra. Así que damos paso a nuestro pastor, quien dará la palabra de hoy. Te damos gloria, honra y honor a ti, Señor. Nosotros también te amamos. ¿Cuántos pueden decir amén? Pueden tomar su lugar, iglesia. Hola, Dios les bendiga. Buenos días. Después de haber alabado al Señor, después de haber bendecido su nombre y de descansar en Él, es tiempo de estudiar la palabra. Me encanta la alabanza por muchas cosas. Primero, porque es bien cierto que la alabanza mueve nuestros sentimientos, mueve nuestras emociones. Y cuando nosotros escuchamos música, muchas veces escuchamos y cantamos y son movidas nuestras emociones dependiendo de lo que diga la letra, ¿no? El día de ayer estaba escuchando una canción setentera, ya en la noche, casi en la madrugada, y mis emociones, ya se fue, mis emociones fueron movidas, ¿no? Porque me llevó a nostalgia. Después de esa canción dije, no, tengo que escuchar otra, y entonces escuché una que tal vez ustedes conozcan, que se llama Celebration, ¿no? Y entonces dice, celebremos los buenos tiempos, el tiempo que hemos estado juntos, y entonces la música es muy movida, muy amena, ¿no? Y celebremos, ¿no? Y ahí vas. Y ya me puse más contento y dije, bueno, ya me voy a dormir, ya más tranquilo. La música tiene eso, pero cuando nosotros llegamos a una reunión dominical o a una reunión eclesial y comienza la alabanza, también la alabanza nos hace reflexionar sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y el día de hoy pudimos reflexionar en eso y terminábamos diciendo, ¿cómo nos ama Dios? Y es que hemos visto a través de todo lo que hemos pasado en esta semana, en cada día de nuestras vidas, que el Señor nos ama, que el Señor es misericordioso y que nos ha sostenido. En medio de todo, en medio de cada necesidad, en medio de cada dificultad. Y por eso le agradecemos, porque nos muestra su amor, ¿no? Ceci nos decía, me parece que utilizaste, Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Esa parte es hermosa de Juan. Entonces nosotros podemos ver, sentir su amor, somos muestras del amor de Dios. Gracias a Dios por eso. Bueno, acompáñenme, vamos a la carta a los Corintios, capítulo 15, y vamos a orar. Primer carta a los Corintios, capítulo 15, y vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana te agradecemos por las bendiciones que pones en nuestras vidas. Te agradecemos porque tú eres bueno con nosotros, porque tú eres fiel, porque podemos declarar que tú nos amas. Y declararlo, Señor, significa que nosotros ya lo hemos experimentado, que somos testigos de tu amor, de tu gracia, de las buenas noticias que tú has venido a traernos. Padre, que el día de hoy esta palabra sirva a nosotros para edificación, que nos anime, que podamos nosotros salir animados, consolados, fortalecidos, y que seas tú dirigiendo nuestras vidas y cada día acercándonos más, puliéndonos más, haciéndonos más como nuestro Señor Jesucristo. Pedimos esto en tu nombre, Cristo Jesús, a través de ti, Dios Espíritu Santo, a ti, Dios Padre. Amén, Señor. Amén. Bien, pues
Ya estamos en primer carta a los Corintios, capítulo 15. La semana pasada ya acabamos la sección de los dones, que estuvo, pues, en cierta manera algo larga, ¿no? Vimos qué son los dones, cuándo los tenemos que utilizar, para qué los tenemos que utilizar, para edificación de la iglesia. Y el día de hoy vamos a comenzar a hablar en otro apartado de Pablo. Pablo va a dejar aparte los dones y va a comenzar algo nuevo, a hablarle a la iglesia. Entonces vamos a ver qué es lo que le comienza a decir a la iglesia. Capítulo 15, verso 1 dice: además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano, o han sido salvos, o están siendo salvos si no creyeron en vano. Bien, aquí vamos a detenernos en estos primeros 2 versículos. Pablo, ¿qué es lo que le va a hablar a la iglesia de Corinto? Algo que le ha hablado de continuo. Uno de los primeros predicadores que llegó a Corinto, que estuvo ahí durante bastante tiempo, fue el apóstol Pablo. Y él estuvo predicando de tal manera que el libro de los Hechos, cuando nosotros lo estudiamos, vimos que se pasó 2 años y medio predicando ahí. Y no solamente eso, sino que el libro de los Hechos, Lucas, el escritor del libro, nos decía que él predicó a toda Asia a partir de ahí, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que el apóstol Pablo se ha dedicado a predicar el evangelio ahí. Y ahora les está enviando esta carta y les está diciendo: hermanos, les quiero decir también otra cosa. Y esta cosa es el evangelio, las buenas noticias. Y es que es algo que nosotros debemos de compartir, pero también que debemos de estar conscientes de que las tenemos en nuestras vidas, de que tenemos las buenas noticias del evangelio. Y por eso Pablo les dice: les declaro, hermanos, el evangelio. Y no les está diciendo algo nuevo, de hecho dice que ya les he predicado. El evangelio ya ha sido predicado a sus vidas, como a las nuestras. El evangelio ya ha sido predicado, pero a veces nos olvidamos qué es el evangelio y lo confundimos con muchas cosas. El evangelio, lo hemos hablado con anterioridad, son las buenas nuevas que trae Jesús a nuestras vidas. Esas buenas nuevas de salvación, de vida eterna, de esperanza. Pero también el evangelio nos habla de que nosotros en el mundo tendremos aflicción. Pero debemos de confiar porque el Señor ha vencido al mundo. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando esto a los corintios, probablemente es porque él conoce algo que ha pasado en la sociedad corintia. Y es que debemos recordar que la iglesia de Corinto tiene muchos problemas. Dentro de esos problemas hay problemas, ya vimos, sociales, hay problemas dentro de la misma iglesia por los dones, pero probablemente muchos de ellos que han llegado ahora a la iglesia en Corinto no se acuerdan bien del evangelio o tienen una versión diluida del evangelio. Y es como cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra. Tú y yo teníamos ya una idea del evangelio. Ya decíamos, bueno, yo creo en Dios. Y no sé si ustedes conozcan a alguien así. Yo estoy casi seguro que casi todos conocemos a alguien así que te dice: yo conozco en Dios. Yo creo, no yo conozco en. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios y creo a mi manera. O sea, yo sí creo que Dios es bueno. Dios no va a hacer nada malo. Por ejemplo, de repente vienen estas preguntas: ¿por qué Dios permite cosas malas? ¿O por qué Dios permite el mal? Y cuando nosotros vamos examinando el texto bíblico, vemos que Dios no se place en la injusticia, Dios no se place en la maldad. Entonces, ¿por qué hay maldad en el mundo? A causa del pecado. Y empiezas a conocer el evangelio de una forma diferente. Cuando nosotros estudiamos el libro de los Romanos, o la carta, mejor dicho, la carta a los Romanos, veíamos estas cuestiones del pecado, de la salvación, de la gracia. Y hay gente que se queda con: yo creo en Dios a mi manera,
Y todavía te dicen, y es más, yo no creo en la resurrección de los muertos. Yo creo que solamente se tiene una vida y por lo tanto debes de vivirla al máximo. Los muertos ya no van a resucitar, pero tendríamos ahí un problema. Y el apóstol Pablo es lo que está viendo en la iglesia en Corinto. Hay algunos de la iglesia que dicen, sí, yo recibí el evangelio, sí, yo creo, pero yo no creo en la vida eterna y yo no creo en la resurrección de los muertos. Estas semanas vamos a ir caminando en ello, pero lo primero que vamos a ver es que Pablo les dice, lo que les voy a hablar, lo que les quiero declarar es el evangelio. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿hace cuánto que tú no declaras el evangelio a otros con tu vida? Probablemente lo has declarado toda la semana y gracias a Dios por eso, porque estás compartiendo las buenas nuevas de salvación, porque en medio de tus problemas, porque en medio de tus dificultades, al que corres es a Jesucristo y le dices, Señor, aquí estoy a tus pies, guíame, dame sabiduría, dame entendimiento, fortaléceme. Y si es así, gloria a Dios por tu vida. Pero si algo más está tomando el lugar de honor en nuestras vidas, entonces es tiempo de recordar lo que el apóstol Pablo le está hablando a los corintios. El evangelio, el cual hemos recibido. Y en el mismo versículo 1 dice, en el cual también perseveran. Y esta parte de perseverar, a mí me encanta, porque ahora nosotros tenemos que mantenernos en el evangelio. Y ojo con esto, mantenerse en el evangelio no significa que tú estás tocando base o que estás jugando como quemados y estás tocando la base y mientras tú toques la base no vas a perder la salvación, no. Lo que está hablando ahí de perseverar en el evangelio es de confiar en el evangelio, de confiar plenamente en lo que Dios ha dicho que va a pasar en tu vida. Y te quiero dar un ejemplo. Los discípulos están siendo mandados por nuestro Señor a predicar el evangelio. Y de repente ellos pueden tener dudas sobre qué va a pasar con sus vidas. Y tal vez tú te has encontrado así. Tienes dudas sobre qué va a pasar con tu vida si sigues a Jesús. Ok, yo estoy comenzando a conocer más de Dios, estoy comenzando a vivir, a experimentar más. O tal vez eres una persona que ya lleva mucho tiempo y que dices, bueno, pero seguro que sí estoy caminando bien en la gracia, que sí estoy caminando bien en lo que el Señor quiere. Y quiero que me acompañes, por favor, al Evangelio de Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 12. Lucas capítulo 12 en el verso 22. Jesús va a comenzar a hablar a sus discípulos y les va a decir, por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué comerán, ni por el cuerpo, qué vestirán. Cuando tú lees este versículo, tú dices, qué fácil es decirlo para Jesús. Él es Dios mismo. Y Dios está diciéndonos, no te afanes por tu vida, por el qué comerás, ni por el cuerpo, qué vestirás. ¿Cuáles son uno de los principales afanes de cada uno de nosotros? De nuestras principales preocupaciones. Nuestras vidas, nuestra salud, nuestros cuerpos. ¿Qué vamos a comer hoy? Yo no sé si a ustedes les pase, pero hay veces que yo tengo conversaciones con mi hermano, en especial, que es con el que vivo, ¿no? Y de repente es, ¿qué vamos a comer hoy? ¿No? Y esas conversaciones de repente ya terminan en, te toca a ti hacer de comer o te toca a ti escoger, porque yo escogí tal día, ¿no? Y hay veces que hasta por qué vamos a comer, o sea, sí tienes algo, pero no tienes pensado en qué vas a hacer. Estás discutiendo, ¿no? Y te estás afanando. ¿Qué será bueno comer hoy?
comemos algo sano o comemos algo que no sea tan sano, pero que nos guste mucho, ¿no? Y estás afanado en qué vas a comer, en cómo vas a hacerlo, y tal vez hay otro tipo de afanes. En el qué voy a comer puede ser, ¿tengo trabajo? Y es que esto sale caro, ¿no? Y empiezas a afanarte en todas estas cosas de la vida. Empiezas a preocuparte. Pero regresamos a Lucas 12, en el verso 22, y dice la Biblia, el Evangelio de Lucas, que nuestro Salvador le dijo a sus discípulos, o sea, a sus seguidores, a aquellos que están sentados a sus pies aprendiendo. ¿Tú estás aprendiendo de Cristo Jesús? Si la respuesta es sí, entonces te lo está diciendo también a ti. No te afanes por tu vida. No te preocupes tanto por qué es lo que vas a comer, ni por qué has de vestir. Y fíjate, verso 23, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Y esto que nos está diciendo aquí nuestro Señor a través de Lucas es que las cosas más importantes en nuestra vida, Él ya nos las ha dado. La vida es más importante que la comida. A ver, ¿come sin vivir? No se puede, ¿no? Entonces, nuestro Señor ya nos ha dado vida y ya nos ha dado cuerpo. Y debemos de confiar en que si Él nos ha dado esas cosas, entonces Él tendrá cuidado de nosotros. Pero continúa, y en el verso 24, Lucas dice, consideren a los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? Y esta parte me llama mucho la atención, porque los cuervos uno puede considerarlos animales feos, ¿no? Animales así como que, ¿cómo sería? Como tipo carroñeros, ¿no? Pero el Señor dice, miren, consideren a estos animales. No siembran, no siegan, no tienen despensa ni granero. Y yo no sé ustedes, pero a mí de repente sí me preocupa la despensa. En especial porque dice la familia, que soy la señora de la casa, ¿no? El joven de la casa, le voy a decir. Entonces, al ser el joven de la casa, pues yo tengo que ver la despensa y de repente, por ejemplo, esta semana yo no hice despensa, ¿no? Y yo sé que falta y fue porque no fui al súper. Pero entonces, de repente sí, cuando empiezas a ver que la despensa va bajando, que el papel de baño va bajando, que el aceite va bajando, que algo, y dices, híjole, ¿y cómo le vamos a hacer, no? Y empiezas a preocuparte y Dios te dice, tranquilo, ve, los cuervos no se preocupan y yo les proveo. ¿Por qué tú debes de estar tan afanado, tan preocupado? ¿En qué vas a comer? ¿No te he sostenido hasta el día de hoy? Verso 25. ¿Y quién de ustedes podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Y esta parte me gusta porque muchas veces nosotros nos sentimos mal cuando en especial somos más chaparritos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy más chaparrito que mi hermano y de repente él sí suele decirme, ay, sí, chaparro, ¿no? O enano. Y yo así de, no, yo no estoy enano, estoy alto, ¿no? Y a las mujeres también les pasa este complejo. Hay mujeres que ocupan tacones, ¿no? ¿Y por qué los ocupan? Porque se ven muy bonitos, porque me hacen ver las piernas estéticas, etcétera. Hay otras que ocupan plataformas o tacones, no porque sean muy estéticos, sino para verse un poco más altas, ¿no? Por un simple complejo, y está bien, a todos nos pasa, pero esto es bien interesante. ¿Quién de nosotros, esforzándose así, echándole muchas ganas, puede añadir un codo a su estatura? O sea, puede añadir unos centímetros a su estatura. Y puedes hacerle como en las caricaturas, puedes ponerte en un dispositivo en donde alguien más te va jalando y ahí vas, ¿no? Intentando, y de todas formas no vas a crecer, ¿no? A menos que te hagas esas operaciones estéticas que luego sí hay, que donde rompen las piernas y les ponen injertos y dices, wow, pero ni aún así quedarían bien. Nadie puede aumentarse realmente
un codo de estatura, no unos centímetros de estatura, por mucho que nos afanemos. Y está hablando de que muchas veces nosotros queremos hacer cosas que nos son imposibles. ¿Sabes qué cosas nos pueden ser imposibles? Muchas veces tú y yo podemos guardar mucho nuestra alimentación, poder hacer mucho ejercicio, tener cuidado de nuestra salud y de repente venga una enfermedad que no esperabas. Eso tú no tienes el control. ¿Y qué pasa cuando vienen problemas, enfermedades, situaciones en donde tú y yo no tenemos el control? Tenemos que ir y descansar en el Señor. Si eres su discípulo, si eres su discípula, no te afanes, ve con Él. La palabra nos enseña que por nada estemos afanosos, sino que presentemos delante de Él todo lo que traigamos en ruegos, súplicas y acciones de gracias. ¿Qué tanto lo haces día con día? Si tú me preguntas a mí, no. Yo hay veces que soy ese que está afanado, estirándose a ver si saca unos centímetros más para verse más alto. Cuando en realidad Dios es el que tiene cuidado de mí y me hizo a mi estatura perfecta. Unos 73 perfectos. En el quilataje ya no, eso yo lo he deshecho, pero en la estatura la hizo perfecta. Y vamos a continuar, verso 26, y fíjate lo que dice: pues si no pueden ni aún lo que es menos, ¿por qué se afanan por lo demás? No puedes aún lo que es menos, y es lo que íbamos hablando, ¿no? Muchas veces tú y yo nos afanamos por cosas en las cuales sí tenemos control, pero se nos van de las manos. Y tal vez tú tengas algún ejemplo de eso. Algo de lo que sí tenías control, de lo que tú decías, yo lo tengo plenamente controlado. Vamos a suponer que una esposa, una mamá está cocinando y le sale siempre el arroz así, de esos arroces que salen así firmes, hermosos, con buen sabor, y de repente, por alguna extraña razón, ese arroz, en lugar de salirle así delicioso, se le quema un poco o le sale, como dicen por ahí, un arroz de fiesta, ¿no? Un poquito aguado. Tenías todo el control. Tú, es más, le pusiste la flama como tú querías, pero algo sucedió, algo cambió, ¿no? Y hay veces que así pasa. No tenemos realmente pleno control de las cosas que pasan. Entonces, si no podemos con lo que es menos, ¿por qué queremos afanarnos con nuestras vidas, con nuestra salud, con nuestro cuidado? Y con esto no estoy diciendo, y ojo con esto, no estoy diciendo descuídate, come lo que sea, no. Lo que te estoy diciendo es, ¿por qué muchas veces te cargas de preocupaciones que sabes que no puedes cargar? Y sigues intentando cargar con lo tuyo. Y después de cargar con lo tuyo, viene lo de tus hermanos, lo de tu esposo, lo de tu esposa, lo de tus hijos, y viene todo. Y ahí estás, y te sientes el pípila, y estás cargando todas esas cosas, y dices, es que yo puedo. Y la Biblia te dice, no puedes. Si no pequeñas, ¿por qué te afanas con cosas grandes? Y el día de hoy, esto es bien importante para nosotros, porque el Evangelio también nos habla de esto. ¿Sabes que el Evangelio nos hace ver débiles? Que el Evangelio nos deja ver lo frágiles y torpes que somos. El Evangelio no te dice, mira, Dios te escogió porque tú eras lo mejor de lo mejor de lo mejor. De hecho, el Evangelio dice, porque tú eras de lo vil y lo menospreciado. Porque tú eras malo. Hace rato lo cantábamos, que Él deja 99 ovejas y va por una que se perdió. Jesús, ¿qué es lo que dijo? Yo no he venido a los sanos, sino a los enfermos. Entonces, cuando tú te sientes fuerte, cuando tú te sientes digno, cuando tú te sientes superior y tú te dices discípulo de Jesús, tú estás teniendo una discrepancia muy grande. Porque el Señor sabe que tú y yo somos débiles, que tú y yo somos frágiles, somos endebles. Y aún así,
Él nos ha escogido. ¿Y para qué nos escogió? Para perfeccionarnos, para santificarnos, para completarnos. El día de hoy te sientes con necesidades, dificultades. El día de hoy te sientes con problemas, te sientes rebasado. El Señor te dice, está bien, yo sé que te rebasa la vida. No te afanes, ven conmigo. Entrégalo. Ven, entrégalo en ruegos, súplicas, acciones de gracias. No estés afanado. Y luego de esto, vamos al verso 27 en Lucas 12 y dice, consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más ustedes, hombres de poca fe? Y aquí vienen, ¿no? Ahora los lirios que no hacen nada, o sea, aparecen y de repente tienen una hermosura radiante y uno los puede ver y decir, wow, qué hermoso se ve. Y nuestro Señor dice, ni aun Salomón, el hombre que en su momento fue más rico, el hombre que fue más sabio, o sea, que es el ejemplo de moda para Israel, vamos a decir, ¿no? Es el ejemplo así de alguien que tiene con qué vestirse bien, que tiene también la habilidad de hacerlo bien porque es sabio, entonces sabe qué le queda y qué no le queda. No es como yo, que de repente ocupo cosas que probablemente no me queden, pero Salomón sí, y aún así no podía vestirse de la manera en cómo se visten los lirios, porque ellos son vestidos por Dios. Y aún así los lirios, dice, están un tiempo y mañana es echado al horno. Y luego pregunta, ¿cuánto más a ustedes, hombres de poca fe? ¿Sabes? Probablemente no te va a vestir con las marcas de moda, probablemente no te va a vestir con las cosas más lujosas, pero por ejemplo, la semana pasada hablábamos de lo que el apóstol Pedro le dice a las mujeres y les dice, vístanse no con los atavíos externos de oro y de algunas cosas, de telas, ¿no? Vístanse de lo interno, vístanse de la hermosura interna. Y el Señor así quiere que nos vistamos. Pero después de esto, Él les dice, hombres de poca fe, a los discípulos. Tú y yo nos encontramos ahí. Tú y yo de repente tenemos poca fe. Y el Señor lo sabe. Pero el Señor sabe también que poca fe mueve montañas, porque es obediencia. ¿Cómo se muestra la fe en la vida del creyente, en la vida del discípulo? A través de lo que hace, a través de su obediencia a la palabra. Si la palabra dice, no hagas, no vas a hacer, porque confías en lo que Dios ha dicho, ¿no? Es como cuando alguien te dice, en la carretera vas manejando y alguien te hace una seña y te dice, bájale, y tú probablemente no sepas qué ha pasado, pero entiendes que te ha hecho una señal y tú confías en que lo que te ha dicho de bájale a la velocidad es por algo. Y entonces tú vas a ir despacio esperando a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Y probablemente te vas a encontrar con un auto descompuesto, con un accidente en carretera y vas a decir, bueno, gracias a Dios que confié en esta persona que me dijo bájale y no pasó a mayores, ¿no? Pero ¿qué pasa si te dicen bájale y tú no entiendes lo que te están diciendo, ¿no? Tú vas manejando por primera vez en carretera, tú no sabes que el cambio de luces significa ponte alerta, o no entiendes cuando te hacen así y entonces dices, pues quién sabe, te está saludando y tú también le saludas y te sigues, o no, simplemente no crees. Probablemente vas a llegar al lugar en donde hay este incidente y vas a tener un accidente o de repente vas a tener que frenar muy fuerte o va a pasar algo. Y eso es porque tú no confiaste o porque tú no comprendiste. El Señor te llama a confiar en Él. Verso 29, para que podamos seguir avanzando. Dice, ustedes pues no se preocupen por lo que han de comer, ni por lo que han de beber, ni estén en ansiosa inquietud.
porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero su Padre sabe que tienen necesidad de estas cosas. Pero busquen, o más busquen, el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Y fíjate entonces, tú te estás preocupando por tantas cosas el día de hoy y no eres el único o la única. Y esto no es un regaño. O sea, es el Evangelio. El Evangelio te está diciendo, mira, yo sé, Dios sabe que te estás preocupando por qué vas a comer, por qué vas a vestir, por tu trabajo, por tu salud, por la salud de los tuyos, que estás preocupado y empiezas a ponerle un montón de cosas, hasta por dónde vas a... Es más, hay algunos que nos preocupamos por cuántos años vamos a vivir, ¿no? Y de repente decimos, ay no, yo ni quiero llegar a los 50, si a los 35 ve cómo ya estoy, me duele la espalda, me duelen las rodillas, a los 50 quién sabe qué me va a pasar, y ya estás preocupado por llegar a los 50, 60, ¿no? El Señor te dice, deja de preocuparte y de estar en ansiosa inquietud, y eso es el Evangelio. El Evangelio te hace ver, eres necio, eres testarudo, eres una persona que se angustia por cosas que no puede resolver, aún teniendo al que sí las puede resolver delante de Él. Pero no te preocupes, no te angusties. Toda la gente en el mundo busca estas cosas, pero tu Padre, y esta parte me encanta, pero su Padre sabe que tienen necesidad de estas cosas. ¿Sabes? Dios sabe de qué tienes necesidad. Dios sabe qué te preocupa. Dios sabe qué te enoja. Dios sabe qué te está frustrando en este tiempo. Dios sabe qué te está asustando. Vivir asusta. Morir asusta, ¿no? O sea, uno dice, bueno, si no me gusta vivir, entonces pues hay que morirse. Y dice, me muero. ¿No? Entonces vivir asusta, morir asusta. A menos que tengas a Dios. Cuando tienes a Dios en tu vida, el Evangelio viene a nosotros y nos dice, hey, deja de preocuparte, confía en lo que yo he hecho. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Y en el verso 31 de Lucas 12 terminamos diciendo, mas busquen el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Busca el reino de Dios, busca glorificar a Dios. Busca que su reino sea establecido en tu vida, en tu corazón. ¿Cómo se ve el reino de Dios establecido en la vida de un creyente? A través de sus relaciones, a través de su día a día. Sí se ve cuando tú y yo cantamos, aleluya, ¿no? Bueno, yo no canto tan bonito, pero aleluya, nuestro Dios poderoso es rey, ¿no? Y dices, sí es cierto, nuestro Dios es rey, y levantas tus manos y le alabas, y eso es hermoso. Pero también se ve cuando el lunes en el trabajo, tú estás haciendo las cosas bien. Cuando el lunes en la mañana, cuando no te quieres levantar, y está tu esposa, tu esposo, y tú estás así de, no me voy a levantar, y las cobijas se te están quedando pegadas y te dicen, no, ya levántate, tenemos que hacer cosas, y tú le contestas, pues tú tendrás que hacer, yo no voy a hacer nada, ¿no? En eso también se refleja, porque ya después vas a tener que decir, perdóname, ¿no? Ayuda, perdóname, estoy cansado, estoy cansada, y en cómo contestas, en cómo vives tu día a día. Hay gente que odia los lunes, ¿no? Se parece a Garfield. El gato Garfield odiaba los lunes. Un creyente no odia los lunes ni ama los viernes. Un creyente ama todos los días, porque todos los días son el día que ha hecho el Señor, en el cual nos gozaremos y nos alegraremos. Entonces, probablemente van a ser días pesados, y todos tenemos días pesados, pero esos días el Señor va a seguir con nosotros, sosteniéndonos en gracia. Ahora, verso 32 de Lucas 12. Lucas va a retratar o escribir, mejor dicho, estas palabras de nuestro Señor Jesús que a mí me encantan. No teman, manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darles el reino. No teman, manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darles el reino.
El reino de Dios es más de lo que yo te pudiera decir. Es más de lo que tú y yo podemos entender. Es más de lo que tú y yo podemos manejar. Pero sí sabemos que el reino de Dios, por lo que dice el apóstol Pablo en la Biblia, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y al Señor le ha placido darte justicia. Al Señor le ha placido darte paz. Y al Señor le ha placido darte gozo. No temas, porque a tu Padre le ha placido darte el reino. ¿Cuáles son todos esos temores que tú tienes? ¿Cuáles son todas esas dudas, esas necesidades? ¿Y a poco no te has sentido así como dice ahí en el verso 32, manada pequeña? Que te sientes en un grupo pequeño, reducido, o te sientes chiquito. Y sabes, a pesar de nuestro tamaño, Dios nos hizo de un tamaño perfecto delante de Él. Y te dice, no temas, yo te voy a dar justicia, paz y gozo. Regresamos a primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y entonces el apóstol Pablo, cuando habla de esto, de lo que les ha predicado y de lo que deben de retener, les está hablando de este evangelio. Tengan paz, no se afanen. Y ahora en el verso 2 les dice, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, están siendo o han sido salvados, si no creyeron en vano. ¿Y por qué les digo que están siendo o han sido? Porque en el griego la palabra que se está utilizando para han sido o sois salvos es una palabra pasiva. Y creo que ya hemos hablado, cuando hemos hablado de tiempos en griego, del tiempo pasivo, ¿o no? Cuando un verbo es pasivo, significa que un sujeto está recibiendo la acción. ¿Esto cómo podríamos entenderlo? Tú no estás haciendo absolutamente nada. Simplemente te están dando algo. Entonces, ¿cómo podríamos entenderlo? Alguien llega contigo y te da $1,000,000. ¿Qué hiciste para que te diera $1,000,000? Absolutamente nada. En este caso, Pablo está escribiendo y les dice, si ustedes retienen la palabra, o sea, si ustedes abrazan esta palabra, si ustedes se sostienen de ella, el evangelio, el Señor los está salvando. Te está perfeccionando día con día. Y tú no estás haciendo nada. Lo único que estás haciendo es esforzarte en estar de pie firme. Porque eso significa retener, o en esta parte retener en el griego, ¿no? Significa quedarte parado firmemente. Alguien que se queda parado firmemente en un momento de dificultad es porque está confiando en que puede sostener, ¿no? O en que lo está sosteniendo lo puede aguantar. A mí me asusta un poco cuando tiembla. Y me asusta porque lo que siento más seguro se está moviendo, ¿no? O sea, ¿qué es lo más seguro? ¿Qué es lo que dices cuando alguien te dice, oye, ¿y si me caigo? Lo que le dices casi siempre es, del suelo no pasas, ¿no? O sea, ya el suelo es firme, ¿no? Cuando vas a viajar en avión o viajas en avión y ya bajas, dices, ay, al fin en tierra firme. Pero cuando tiembla, pues la tierra no es tan firme, ¿no? Nada más sientes cómo se mueve y te pones nervioso. Hay veces que hay cosas que son como la tierra para uno y en las cuales tú y yo tenemos nuestras seguridades, pero el Señor nos enseña que aun si esas cosas se movieren, el Señor permanece firme. Y por eso Él dice, si tú retienes la palabra, ¿no? O sea, si tú estás firme en ella, porque la palabra que nos ha sido dada, el evangelio, no se mueve. Cuando tiembla, no se mueve. El evangelio permanece, porque el evangelio es útil en los momentos en los cuales estamos contentos, pero también
es útil en el momento en el cual nosotros estamos destruidos por dentro, en el cual nosotros estamos necesitados, en el cual tenemos dificultades y estamos afanados, como ya lo vimos en Lucas. Verso 3. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Estos versículos del 3 al 8, nosotros podemos ver que Pablo le habla a los corintios y le dice, miren, lo que yo les he enseñado es lo que yo recibí. ¿Qué es lo que Pablo recibió? ¿Cómo es que nosotros vemos la vida del apóstol Pablo? La vida del apóstol Pablo es una vida interesante porque es un judío que caminó toda su vida hasta antes de Jesús de una forma religiosa y él pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Probablemente se parezca a nuestras vidas. Habíamos caminado de una forma en la cual nosotros decíamos, yo creo en Dios a mi manera, yo he aprendido de Dios, pero de repente Dios sale a nuestro encuentro y nos hace ver que no todo lo que nosotros pensábamos que estaba bien era lo correcto. Ahora acompáñame, vamos a la carta a los Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, en el verso 11. Sí. Y fíjate, porque el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 15:3 está diciendo, yo les estoy diciendo o les he dicho lo que yo recibí. Y vamos a ver qué es lo que dice en Gálatas 1. Gálatas 1:11 dice, pero les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Ahí está la historia de Pablo, ¿no? A grandes rasgos, resumida. Y lo que el apóstol Pablo dice es, yo lo que les estoy enseñando, el evangelio que les anuncio, no es según hombre. O sea, no es que alguien haya llegado y me haya predicado y compartido. Muchos de nosotros, todos nosotros, mejor dicho, hemos recibido el evangelio y alguien nos ha compartido. Dios ha actuado, pero alguien nos ha compartido. Al apóstol Pablo no le pasa así, sino que él va camino a Damasco y tú lo puedes recordar en sus 3 testimonios en el libro de los Hechos, y de repente una luz le deslumbra y se escucha la voz del Señor, ¿no? Y le dice, Pablo, Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Pablo se sorprende después de ir amenazando y queriendo matar a todo el mundo. Y aquí dice, yo lo recibí por revelación de Jesucristo. El mismo Señor fue el que se le reveló y le dio estas buenas noticias. Y eso es lo que cuando regresamos a Corintios, Pablo dice, les he enseñado lo que yo recibí. Les enseñé lo que Jesucristo me enseñó. Y Él me enseñó que Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras.
Y es que quiero que pienses, ¿el apóstol Pablo había pecado en contra de Dios? La respuesta es sí. A pesar de que él había buscado hacer las cosas más justas, las cosas más rectas. Es más, él era, según lo que vimos en Gálatas, alguien que aventajaba en el judaísmo a muchos otros. Y él había hecho las cosas mal para con Dios. Y él lo primero que encuentra en Cristo es que Cristo murió por nuestros pecados. Si tú todavía estás peleando, batallando con, híjole, es que Dios no me va a perdonar esto que estoy haciendo o esto que hice, la respuesta es: Dios sí perdona, pero déjalo de hacer. O Dios sí perdona, pero tienes que entregárselo. Porque hay gente que de repente no entrega todo lo que ha traído. ¿Y cómo lo podemos saber? El apóstol Pablo dice, esto es conforme a las Escrituras. Las Escrituras, el Antiguo Testamento ya hablaban de cómo Él iba a sufrir para salvar a su pueblo. Y eso lo podríamos ver en el Salmo 22, en donde el salmista dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso lo podríamos ver en Isaías 53, cuando hablamos del siervo sufriente del Señor, cuando Él es desgarrado por nuestros pecados, cuando el castigo de nuestra paz es sobre Él, dice el profeta Isaías. Entonces, nosotros podemos saber, Cristo toma tu lugar. Cristo toma tu pecado. Y a mí me encanta esta analogía. Yo me imagino a Jesús tomando mi lugar en la fila, ¿no? Hay veces, hay filas en donde no te gusta que se te metan. Por ejemplo, en la fila del súper, ¿no? O en la fila del trámite, ya que vas a llegar y que de repente alguien llegue, sí, gracias, ¿no? Y tú así de, ¿qué pasó? Pues era mi lugar, ¿no? Pero hay filas en las que no te gustaría llegar al final, ¿no? Y esa fila es la fila del juicio, la fila en donde sabes que vas a recibir el pago por tu pecado. Si fuera el pago por tu trabajo, dices, ay, no, sí, y ojalá ya venga la prima, o ojalá ya venga el bono, no, o algo. Pero cuando es el pago por tu pecado, por las cosas que has hecho mal, ese juicio, tú dices, no, pues, ¿quién quiere pasarse adelante? ¿Y sabes qué es lo interesante? Que Jesús llega y te dice, ¿es tu lugar? Sí. Yo lo tomo por ti. Pásate al mío, ¿no? Y Él te cambia el lugar. Y ese pecado que tú habías cometido y que tenía un resultado de muerte, Él es el que lo sufre en la cruz. Y entonces, Él es el que nos justifica a nosotros. Y eso es parte del Evangelio. Si tú estás luchando todavía con pecado, el Señor quiere transformar tu vida. Pero si tú estás luchando con culpas de tus pecados pasados, el Señor te quiere enseñar que ese pecado Él ya lo pagó. Tú debes de caminar en la gracia. Y eso es algo bien importante para nosotros, porque muchas veces vivimos culpándonos de todo. Después de esto, vemos que dice que fue sepultado, resucitó al tercer día, que es parte importante de lo que vamos a estar viendo estas semanas, la resurrección de Cristo. Y también vemos este testimonio que a mí me encanta. Dice, después apareció a Cefas, o sea, a Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Imagínate esto. Jesús, el que fue muerto en el Calvario, en una cruz, todo el mundo lo vio. Es más, se oscureció el cielo. Y después de que se oscureció el cielo, o cuando se oscureció el cielo, el Señor expiró. Y uno de los soldados que estaba ahí, que le había jurado lealtad a César y que tenía a César como Dios, voltea y dice, según dice el Evangelio de Marcos, verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. El velo del templo se rasga en dos, la tierra tiembla. Todo mundo en esa región supo lo que había pasado. De hecho,
cuando Jesús se encuentra con los viajeros Emaús, los viajeros que van a su pueblo, a Emaús, le dicen, ¿qué eres tú el único extranjero que no ha sabido todas estas cosas? Porque todo el mundo lo supo. Y ahora vemos aquí que el apóstol Pablo le escribe a los corintios y les dice, miren, primero se le apareció a Pedro, después se le apareció a los 12, pero después a más de 500 personas. ¿Sabes? En un juicio legal para los judíos se necesitaba el testimonio de 2 o 3 personas. Y eso ya se consideraba algo verídico. O sea, si llegaban 2 personas y te acusaban, y venía una tercera persona y lo confirmaba, entonces ya decían, es verdad, es cierto, lo vamos a condenar. Pero si venían estos 3 testigos y decían, no, yo vi que no fue él, que fue otro, entonces decían, bueno, lo liberamos. Con lo que está haciendo Pablo, narrando esto a los corintios, está diciendo, más de 500 personas podían dar testimonio de la vida de Jesús, de cómo Jesús resucitó en cuerpo. Hubo personas que lo vieron comer, hubo personas que lo tocaron, hubo personas que caminaron con él, hubo personas que vieron cómo en cuerpo traspasó puertas, ventanas, y cosas que tú y yo el día de hoy decimos, pues pareciera un fantasma, pero lo vieron comer. O sea, no era un fantasma, era un cuerpo real, pero era un cuerpo ya distinto al nuestro. Y estas 500 personas podían dar testimonio de lo que vieron, de lo que oyeron, de lo que tocaron, palpante al verbo de vida. ¿Hace cuánto que tú no das testimonio a otros de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos visto y tocado, palpante al verbo de vida? ¿Cuáles son esas cosas por las cuales tú el día de hoy estás agradecido o agradecida? ¿Cuáles son esas cosas por las cuales tú estabas afanado, pero el Señor te enseñó que Él es poderoso para guardarte, que es poderoso para sostenerte? ¿Cuáles son esas cosas las cuales tú puedes decir, sí es cierto, yo he visto la obra de Dios en mi vida, y la compartes a otros? Había 500 a los cuales los corintios podían ir y preguntarle en Jerusalén. ¿Habremos 30 en gracia y verdad que podamos hablar del testimonio de lo que hemos visto y oído? Después de eso, dice que apareció en el verso 7 a Jacobo, que era su hermano. ¿Se acuerdan que los hermanos de Jesús no creían en él? De hecho, fueron y lo buscaron y tocaron, y de repente alguien le dice a Jesús, Señor, tus hermanos y tu madre han venido a buscarte. ¿Y qué dice el Señor? Pues mis hermanos y mi madre son aquellos que están haciendo la voluntad de mi Padre, ¿no? Y los hermanos de Jesús no creían, pero algo cambió en la vida de 2 de sus hermanos, y en este caso Jacobo es uno de los 2 que más crece, y él se vuelve un anciano de la iglesia en Jerusalén. Pedro es el anciano en Jerusalén por excelencia, en la iglesia de Jerusalén, pero después es perseguido y él se va. Y el que continúa dirigiendo a la iglesia en Jerusalén es Jacobo. Y Pablo aquí está hablando de Pedro, de Jacobo, y está diciendo, Dios, Cristo, se apareció a ellos. Luego se apareció a todos los apóstoles. Y uno puede decir, en el verso 5 dijo a los 12, en el verso 7 a todos los apóstoles. ¿Está hablando otra vez de los 12? Hay quien dice que sí, hay quien dice que fue a todos los que él había enviado. Y es que debemos recordar que apóstol, la palabra apóstol significa enviado, ¿no? Entonces, a todos los que Jesús había enviado a predicar las buenas nuevas, el evangelio. A todos se les apareció. Y en el verso 8 dice, y al último de todos, como un abortivo me apareció a mí. Esa parte de repente puede ser desagradable cuando nosotros lo encontramos. Pero, ¿saben? Tú y yo ya lo leímos en Gálatas.
Pablo había sido llamado por Dios, preparado desde el vientre de su madre. A Dios le plació llamarlo desde el vientre de su madre. Pero Pablo se desvió. Pablo se volvió religioso, Pablo se volvió un perseguidor, Pablo se volvió malo. Pablo se parece a mí. Yo sé que el Señor me ha llamado desde el vientre de mi madre. ¿Y sabes? Yo sé que el Señor te ha llamado desde el vientre de tu madre. Pero a veces tú y yo hemos cometido cosas malas. Hemos hecho malas cosas. Y aún así la gracia de Dios ha actuado en nuestras vidas. Y cuando Pablo dice como un abortivo, está diciendo como alguien que no tuvo la forma que tenía que tener, como alguien que no tuvo el desarrollo que tenía que tener. Entonces salí mal desarrollado, no me desarrollé bien. Hay algunos que dicen, está hablando como un sietemesino. No, está hablando como alguien que no tuvo toda la forma que debía de tener para ser considerado un apóstol. Porque acuérdense, está hablando de apóstoles, ¿no? Pero está utilizando este ejemplo de un abortivo. Y en el verso 9, Pablo dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Tú alguna vez te has sentido así? Yo no soy digno de ser llamado cristiano. ¿Hijo de Dios? No, yo no. Pero ¿sabes? No importa lo que tú sientas. El Señor te ha llamado a ser hijo de Dios. El Señor te ha llamado a ser salvo, a caminar en gracia. Y entonces en el verso 10, y ya estamos acabando, el apóstol Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y me encanta esto, porque el apóstol Pablo dice, por la gracia de Dios, es que soy. O sea, no se trata de todo lo que estudié, todos los años que estudié en el judaísmo, no se trata de todo lo que he estado haciendo. El apóstol Pablo es un ejemplo para todo aquel que predica el evangelio. ¿Por qué? Porque él tenía derecho de vivir del evangelio, pero él renuncia a ese derecho. Él tenía derecho de tener una esposa, pero él renuncia al derecho de casarse y tener una esposa para predicar el evangelio, para enfocarse en el evangelio. O sea, tú ves al apóstol Pablo y dices, no, yo quisiera ser pastoreado por Pablo, pero Pablo era duro. Y tan duro que, por ejemplo, en el libro de los Hechos vemos que cuando Marcos dice, no, pues miren, no estoy seguro, ¿por qué no mejor vamos a otro lado? Ahí ya no. Pablo dice, bueno, pues vete, y yo ya no quiero saber nada de ti, ¿no? Ya después Pablo manda a llamar a Marcos, pero es interesante, Pablo es un hombre duro, pero es un hombre que sabe lo que ha pasado en su vida. Él perseguía a la iglesia, pero la gracia de Dios le ha transformado, le ha sostenido. Y ahora Pablo es apóstol por pura y plena gracia de Dios. ¿Sabes por qué eres salvo o salva? Por pura gracia de Dios. ¿Sabes por qué eres hijo de Dios? Por pura gracia. Y ahora viene algo bien importante. Para el apóstol Pablo, la gracia de Dios no había sido en vano. O sea, no había sido sin efecto. Ahí no está hablando de vacío, sino la palabra griega que está utilizando es kene, que significa sin efecto. Y para el apóstol Pablo, la gracia de Dios había tenido efectos. Lo había hecho renunciar a su vida pasada, lo había hecho renunciar al honor de llegar a las sinagogas judías y que los judíos dijeran, wow, este realmente es un judío de judíos, ¿no? Le había hecho renunciar. La Biblia en Hechos nos dice que Pablo respiraba amenazas y muerte. Le había hecho renunciar a sus amenazas, le había hecho renunciar
a su enojo, a su frustración. ¿Tú has renunciado a eso? ¿O sigues odiando a alguien? ¿Sigues frustrado por cosas que no puedes sostener? Y hablábamos del evangelio hace rato, ¿no? Y hablábamos de no te afanes de lo que has de comer, de lo que has de beber, de lo que has de vestir. Dios tiene cuidado de ti. Pero ahora viene esta parte. ¿Te aferras al enojo? ¿Te aferras al odio, al rencor? El Señor dice, no te aferres. Y ahora el apóstol Pablo, después de haber respirado amenazas y muerte en contra de la iglesia, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora él era perseguido por compartir a otros el evangelio. En el libro de los Hechos encontramos a un Pablo que es apedreado, a un Pablo que es bajado en una cesta para que no sea muerto, a un Pablo que es golpeado, a un Pablo que pasa hambres, penalidades, naufragios, todo por el evangelio. Ha cambiado completamente. La gracia ha tenido efectos en su vida. Esos efectos deben de verse en nuestras vidas. Esos efectos nos deben demostrar que por la gracia de Dios somos lo que somos. Por último, acompáñame, vamos a la carta a los Efesios, capítulo 3. Es Corintios, Gálatas y luego Efesios, capítulo 3. Y me gusta este testimonio de Pablo. Dice el verso 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes los he escrito brevemente, leyendo lo cual puedan entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son su gloria. El apóstol Pablo habla aquí, da este testimonio y dice, yo fui hecho ministro, yo fui hecho alguien que sirve compartiendo el evangelio. ¿Sabes? Tú fuiste hecho también ministro o ministra. Fuiste hecho para compartir el evangelio. Y en medio de todas esas cosas, tú tienes seguridad y acceso a Cristo por medio de la fe. Y luego termina en el verso 13 diciendo, no desmayen a causa de mis tribulaciones. Si alguien te ve en problemas, con dificultades, no pasa nada, porque tú entiendes que esas tribulaciones no están en tu control, pero sí están bajo el control de Dios. No te afanes por lo que has de beber, por lo que has de comer, por lo que has de vestir, porque Dios tiene cuidado de ti. Tu Padre sabe que tienes necesidad de todas esas cosas y no te va a dejar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Me acompañas a orar? Señor Jesús, en esta tarde ya te agradecemos por este tiempo. Te agradecemos porque con la iglesia de los Corintios también vemos nuevamente el evangelio. Hay veces que platicamos o vemos tantas cosas dentro de la iglesia y de nuestras vidas que nos olvidamos que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y ese poder
para salvación. Implica que nos has salvado y que nos estás salvando tú, Señor. Que tu gracia nos sostiene, que tú tienes cuidado de nosotros y que en las cosas que nosotros no podemos hacer nada, tú sí puedes. Padre, delante de ti están corazones cansados, corazones débiles, corazones necesitados de gracia y misericordia. Pero también hay corazones que han entendido que por tu gracia son lo que son y que tú nos has tomado como herramientas útiles en tus manos. Señor, ayúdanos a que podamos ser esas herramientas, a que podamos ser ese reflejo de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Padre, ayúdanos y danos paz en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestros temores, en medio de nuestras dudas. Sé tú, Señor, el que da paz a nuestras vidas, el que da paz a nuestros cuerpos. Sé tú, Señor, dando paz en nuestras familias. Padre, nos ponemos en tus manos. Cada uno de nosotros sabemos qué tenemos, qué traemos. Y el día de hoy queremos ponerlo delante de ti. No queremos esconderlo, Señor. No queremos decir que no necesitamos, porque la realidad es que somos necesitados de tu gracia, de tu misericordia. Y estamos agradecidos, porque por tu gracia el día de hoy somos salvos. Somos llamados hijos de Dios y somos llamados también santos. Padre, oramos todo esto en tu nombre, Cristo Jesús, y a través de ti, Dios Espíritu Santo, a ti, Dios Padre. Amén, Señor. Amén. Bien. Pues, por último, le voy a pedir a mi hermano Adán si pasa. Vamos a orar por diezmos, ofrendas y para despedirnos. Señor, muchas gracias